Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es ¿Cómo alcanzar el sueño americano? Existen muchas personas en América Latina que quieren venir a los Estados Unidos para vivir una vida mejor. Sin embargo, ese sueño muchas veces se convierte en una pesadilla. En el programa de hoy tengo a un hombre extraordinario de origen guatemalteco, William de la Cruz. Él llegó a los Estados Unidos para ser un empleado y hoy es un empresario ciudadano americano y está terminando su licenciatura en teología. Este testimonio puede inspirarte y motivarte. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y en esta ocasión me acompaña William de la Cruz desde Miami, allá de la ciudad de los Dolphins, y me acompaña Arnoldo García desde Los Ángeles. Qué gusto tenerlos a ustedes aquí en el programa de hoy y vamos a hablar acerca de cómo realizar el sueño americano. Y para eso tenemos a William de la Cruz, que este es un hombre que ha realizado el sueño americano. Pero antes de hablar con William, mi hermano Arnoldo, ¿qué es eso del sueño americano? Bueno, el sueño americano yo lo definiría como aquella persona que está tratando de encontrar en Estados Unidos lo que no puede encontrar en su país. Ajá, ¿y qué es lo que está tratando de buscar aquí que no tiene en su país? Regularmente... Una troca. Un mexicano. Un carro, pero sobre todo creo que la mayoría piensa en una casa. ¿Una casa? Construir su casa, educar a sus hijos. Claro. Y tener una vida mejor que la que tuvo. Correcto, proveerle a su familia, digamos, la facilidad económica que no podría proveerles quedándose en su país. Ok, de acuerdo. Aquí tenemos a William de la Cruz. William de la Cruz, ¿qué hacías en Guatemala? ¿Tú eras levantador de pesas? ¿Cómo era el asunto? En realidad, en Guatemala, pues, tenía una vida saludable y buena, pero me dedicaba a hacer ejercicios. Fui campeón en boxeo, pesas olímpico. A la vida. O sea, tú boxeabas que welter o amateur. Amateur. Pero sí. ¿qué tipo eras? ¿Peso gallo? ¿Super gallo? Era gallo. Ah, era gallo. Sí. O sea, tú eres gallo en otras palabras, ¿verdad? Claro, por supuesto. Muy bien. ¿Y levantabas pesas? Y después, al ver mi constitución, me dediqué a pesas olímpico. Fui campeón. Ya ganaba de parte de la Federación Nacional de Guatemala. ¿Y en qué año fuiste campeón? Fue aproximadamente cuando tenía 18 años. Ok. ¿Y de qué lugar eres de Guatemala? Nací en el puerto de Champerico y crecí en el puerto de San José. Estoy de puerto en puerto. Ostras, sí es que tengo a dos guatemaltecos, uno de Champerico y el otro ¿de dónde es? Del otro lado, del norte. Del norte, del departamento de Izabal, cerca del Pacífico. Bueno. No, perdón, del Atlántico. Del Atlántico, ¿qué pasa con la geografía? Bueno, William, entonces, ¿en qué año llegas a Miami? Llego en el año 1993. ¿Y cuando llegas a Miami, vienes aquí a realizar el sueño americano? En realidad vine con una opción vi la tristeza que había a mi alrededor económica, en el sentido socioeconómico, y me propuse ayudar a estas personas, familiares por supuesto, y realicé en poco tiempo lo que tenía que hacer. Ok, llegas a Miami en el año, ¿y qué haces en Miami cuando llegas? Trabajar por supuesto en la agricultura. Ok, tú eres agricultor. Exacto. ¿Dónde trabajaste en Miami? Trabajé en nursery, sí, en viveros, haciendo viveros. Podemos decir. ¿Cómo se llama la compañía donde trabajaste? La compañía donde trabajé se llamaba Ornamental Nursery. Ok. Una compañía muy grande. ¿Cuánto ganabas a la hora? En aquellos tiempos se ganaba la hora $6. $6. Okay. No estaba tan mal. ¿Al mes cuánta platica hacías? Al mes, a la semana eran aproximadamente $300. Ya al mes estamos hablando de $1,200 que en Guatemala no lo ganaba. No lo ganaba, claro. ¿Y estabas ahí contento con eso? Sí. Ok, de acuerdo. ¿Y tú cuántos años trabajaste ahí? Trabajé aproximadamente entre 3 a 4 años. Me dediqué a estudiar, a sacar licencias y realicé mi propio negocio. Ok, entonces después de 4 años tú montas tu propio negocio. Exacto. Y hoy tienes tu propio negocio. Sí, he hecho varias empresas. ¿Cuántos empleados tienes ahora? Tenía 16 y ahora tengo aproximadamente 14.
14, ostras. O sea que pasó de ser un empleado a un empleador. William, ¿y en cuántos años lograste esto? Estamos hablando de 16 años. En 16 años ha logrado todo esto. Sí, en 16 años hasta ahora, pero en realidad he montado ya con un personal bastante avanzado, sería como en unos 7 años. En los últimos 7 años. ¿Y tú entraste aquí legal o ilegal? Ilegal. Ok, ahora eres ciudadano americano. Ahora soy ciudadano americano, claro. Olala, este hombre ha cumplido el sueño americano. Sueño americano. Cuando el hombre llega a recogerme al aeropuerto de Miami ya con unas grandes trocas, olala, dije, etcétera, etcétera. ¿Cuántas manzanas has tenido de terreno ahí donde cultivas tus plantas y demás? Estamos hablando de acres en este país, son 25 acres. Oh, wow. Muy bien, 25 acres. Es decir, ¿cuántas plantas tienes ahí aproximadamente? Wow, estamos hablando de más de medio millón de plantas. Medio millón de... El hombre se ha educado en el tema de las plantas. Hablemos de plantas ahora. Dime diferentes especies de plantas. Estamos hablando de plantas de cerca, hedge como le llaman aquí, decoraciones, árboles frutales, todo lo que se crece en Centroamérica. ¿Cuántas especies tienes de plantas ahí, por ejemplo? Aproximadamente 50 especies. Ok, ¿cuál es la más delicada de todas esas especies? Las más delicadas son aquellas que son interiores, que se llaman mandevila. Es una planta muy hermosa, decorativa, de diferentes colores. El hombre está completamente educado aquí y vamos a seguir contigo. Próximamente hablemos acerca del sueño americano. Arnoldo es pastor en una iglesia en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, en Pomona. ¿Qué siente Arnoldo al escuchar a este hombre que llega aquí legal, ahora ciudadano americano, era un empleado, ahora es un empleador, tiene 14 empleados, etcétera, etcétera? Bueno, lo que puedo ver es que ha alcanzado el sueño americano con creces. Es muy probable que cuando él vino acá traía un sueño, pero quizá no lo traía a ese nivel. Entonces, yo pienso que sobrepasó el sueño que traía. Es lo que me imagino. Y yo sé que algunos lo han logrado, han sobrepasado ese sueño. Sin embargo, yo creo que hay una gran mayoría que no lo han logrado. Ok, en la experiencia de Arnoldo viviendo aquí ya tantos años, ¿cuál ha sido esa experiencia de ver personas que vienen y lejos de alcanzar el éxito que William ha alcanzado, entonces se han encontrado en la cárcel o se encuentran con un matrimonio roto, se encuentran con una situación bien lamentable, económica o espiritual o emocional? Una de las situaciones muy comunes que observamos en la gente que viene a este país tratando de alcanzar lo que llamamos el sueño americano es que dejan atrás una familia. Muchos de ellos dejan su esposa, sus hijos, y algunos de esos hijos muy pequeños. Incluso conozco a personas que han dejado a su esposa embarazada. Están aquí por años y no conocen a su último hijo, a su último bebé, no lo conocen. Sí, claro. Y eso trae consecuencias muy difíciles. Vienen acá y se encuentran con que las situaciones no son como ellos se imaginaban. Las situaciones son complicadas. Y uno de los problemas que yo veo que se encuentra un gran porcentaje de personas es que vienen por hacer dinero. Y al hacer el dinero, lo que hacen es que se van a vivir en una casa, en un apartamento donde vive mucha gente con la idea de pagar poco. Ya. Pagar poco y ahorrar lo más posible. Para ahorrar lo más posible. Claro. Porque la idea es, después de 3 años, 4 años, yo regreso a mi país con el sueño alcanzado. Pero pasan 3, 4, 5 años y 10 años y muchos de ellos no logran el sueño y tampoco regresan. Vamos a seguir hablando de esto en nuestra próxima sección. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando de este interesante tema, cómo alcanzar el sueño americano. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Seguimos hablando de cómo alcanzar el sueño americano. El problema, William, es que la gente cuando habla de sueño americano está pensando en dinero, está pensando en casa, está pensando en cómo sacar a su gente adelante, y eso es válido y es justo,
Pero hay un detalle que hace la diferencia y ese detalle es Cristo Jesús. Hablemos de eso. William de la Cruz es un hombre comprometido con el reino de Dios. ¿Cómo conoces a Cristo? ¿Lo conoces aquí en los Estados Unidos? Sí, ciertamente acá, claro. Ya tenía el negocio, por cierto. Estaba un poco desorganizado, pero cuando conocí a Jesús, las cosas cambiaron. ¿En qué año conociste a Jesús? Hace aproximadamente 7 años. Estamos hablando de 7 años atrás. Y entonces tú aceptas a Cristo. ¿Cómo el Señor cambia tu vida, William? Esto fue algo inexplicable, como lo hace el Señor. Yo estaba buscando una iglesia para sentirme a gusto los días domingos y probar tener otra clase de vida. Y eso me llevó a mí a buscar a Jesús. Fui a la iglesia, ya tenía todo lo que tenía que hacer pues en el negocio, pero aún más cuando llegué a los pies, todo empezó a abundar. Automáticamente mi vida empezó a verse de otra forma, mi forma de ser, mi forma de actuar. Las cosas con el tío Sam cambiaron, ¿no? Eso es otra parte de la vida aquí en los Estados Unidos. Cuando hablamos de tío Sam, quiere decir que... De los Estados Unidos. Sí, del sistema, del gobierno. O sea que tú comenzaste a ver la bendición de Dios fluir en tu vida. Porque hay gente que alcanza el sueño americano y lo pierde. Máxime ahora con esta crisis que ha habido, pero tú eres un hombre que se ha mantenido porque tienes profundas raíces en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es, claro. Claro, tengo las simientes, es decir, Jesús me cambió por completo. Y por esos casos es que estamos preparándonos para un ministerio y estamos estudiando gracias a liderazgo de Universidad para Líderes. Ah, muy bien, excelente. Arnoldo, ¿conoce a Arnoldo García gente que lejos de que esto haya sido un sueño se convirtió en una pesadilla porque terminó en la cárcel, terminó en las drogas? ¿Qué experiencia después de todos estos años aquí en los Estados Unidos? Definitivamente, familias muy cercanas, conocidas. ¿Dónde ha estado el fallo en eso? Veamos. El fallo ha estado precisamente en el enfoque. Han perdido el enfoque en el sueño americano. Se han enfocado en otras situaciones. Se han dado cuenta que aquí en este país, así como hay posibilidad de progresar, de crecer y lograr el sueño que tienen de su vida, igualmente hay oportunidades de divertirse, de acuerdo al concepto del mundo. Y de perderse. Y perderse. Hablemos de una persona que Arnoldo García conoce, que llegó aquí sin nada, pero que le entregó su vida a Cristo y Dios la bendijo y hoy es bendición, alcanzó el sueño americano y más. Hablemos con nombre y apellido, hermano. Definitivamente. Tenemos a alguien a quien podemos citar con nombre y apellido. Y nos referimos a una persona, vino a este país sin conocer a Cristo. Sin Cristo en su corazón. Vino, encontró un buen trabajo, muy buen trabajo, pero igual los vicios lo absorbieron. Llegó al grado de llegar a su casa a altas horas de la noche. Sus niños, su esposa, sus niños eran parte de nuestra iglesia. Cuando él llegaba a su casa, sus niños se escondían. ¡Qué pena! Llegaba borracho, descontrolado. Era una situación terrible. Puedo recordar muy bien a su niña cada fin de semana en la iglesia pidiendo, oren por mi papá. Era una situación terrible. De repente Dios toca el corazón de este hombre. Él vivía en una casa que habían comprado con otra persona. Dios toca su corazón. Él obedece ese llamado. Su vida cambia rotundamente. Cambia rotundamente. Dios comenzó a bendecirlo y una de las cosas que cambiaron su vida, no solo la vida de él, porque resulta que él era prácticamente un líder, porque detrás de él había muchos hombres más que estaban viviendo el mismo estilo de vida y estaban con los mismos problemas con la esposa, con la familia. El hombre acepta a Cristo y ¿qué pasa en su familia, en su casa, en su vida? Una de las cosas que pasan es 3 cantinas quiebran como producto de la conversión de ese hombre. A la vida, o sea que ese tipo estaba metiendo plata, él y sus, sostenía 3 cantinas. Él y sus amigos estaban sosteniendo 3 cantinas. Quiebra. Y cuando este hombre se convierte al Señor, sus amigos hacen lo mismo. Oh, gloria al Señor, extraordinario. Su familia cambia completamente.
Y Dios comienza a bendecirlo y a prosperarlo. Económicamente. Y es cuando llega el sueño americano. Él trabajaba en una compañía de construcción. Ahora él tiene su propia compañía, igual que la experiencia aquí de entró William. como un trabajador y ahora él tiene su empresa. Tiene su empresa cuando la situación económica en el país estaba normal, estaba en su auge. Él llegó a tener más de 100 empleados trabajando para él. 100 empleados trabajando para él, my goodness. Y con más de 100 empleados, este hombre, con tanta humildad en su corazón, cuando presentaba a uno de sus empleados a otra persona, podía ser el empleado que hacía lo más simple, lo más sencillo de su compañía. Lo presentaba y decía, un compañero de trabajo. Excelente. Ahora, Dios le permitió llegar a ese nivel, y le permitió construir su propia casa. Él llegó a tener el estilo de construir su propia casa, vivir 2 años en ella, venderla, construir otra, y ese estilo de vida, al grado que hace unos años tuvo la oportunidad de vender una de esas casas en la cual vivió un par de años, $4 millones. ¡Hola! Hasta ahí Dios lo ha llevado. Dios lo ha bendecido de una manera tremenda. Y es más, no solo en este país, ahora en su país, Él está haciendo de bendición a la gente. Él tiene lo que yo creo no se había imaginado. Él tiene propiedades tremendas allá. Yo personalmente fuimos a sus propiedades, oramos en sus propiedades, pero hay una cosa importante, Raúl. Siempre que este hombre hacía una nueva adquisición para su compañía, como pastor me llamaba y me dice, venga, quiero que le demos gracias a Dios por esta nueva adquisición. Y este hombre, su secreto ha sido su comunicación con Dios, su relación con Dios, y cada paso en el que él avanza, él se lo dedica a Dios y bendice a Dios por esa prosperidad. O sea, aquí ya estamos dejándole claro a la gente que no hay sueño americano fuera de Dios. Definitivamente. O incluso puede la persona alcanzar y llegar a cierto nivel, pero no lo disfruta. Este hombre lo disfruta. Exacto, lo porque la felicidad del hombre, la llenura del hombre no está en los bienes que posee. Definitivamente. Y es un hombre que ama a Dios, ama la obra, su nombre, Martín y Piña. Ok, muy bien. Vamos a necesitar fotografías de Martín, que vamos a ponerlas aquí en este programa para que la gente conozca a este hombre. ¿Originario de qué país? Guatemala. Pues hombre, Chapinlandia produce, mira, Claro. Aquí tenemos gente emprendedora, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a usar la palabra que ustedes usan allá, pero mejor no la uso porque allá en Sudamérica me cortan la cabeza. Pero en Guatemala esa palabra que comienza con A es realmente válida para este caso, ¿verdad? William, entonces, ¿qué le dirías a esos jovencitos que como William de la Cruz estuvo allá en su tierra queriendo alcanzar un sueño? ¿Qué le dirías a esos jóvenes tú? Bueno, principal que busquemos a Jesús. Esa es la piedra angular de la vida. ¿Pero qué le dices tú? ¿Que se venga o que no se venga? No, en realidad también allá se pueden hacer sueños. Okay. Esa es la verdad. Buscar primero a Dios. Si el propósito de Dios es estar allá, pues allá se va a estar. Claro. Y Dios lo va a prosperar. Y se puede hacer allá. Se puede hacer allá. Bueno, eso me gusta. El sueño se puede hacer allá. Se puede realizar en cualquier país, en cualquier lugar donde estemos, porque la bendición de Dios es la que enriquece. No son las emociones ni el propósito del ser humano, no. Hay otro ejemplo vivo. Podemos estar acá y el propósito de Dios es que nos lancemos hasta el rincón de Honduras, de Guatemala, Costa Rica, etc. Allá también podemos ser bendecidos. Entonces, yo diría que el centro y la pieza angular aquí es Jesús, en medio de nosotros, para poder nosotros recibir bendición de Dios. Ok, muy bien, vamos a ir a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando sobre este interesante tema, cómo alcanzar el sueño americano. No se vaya. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet.
Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Seguimos hablando de este interesantísimo tema, cómo alcanzar el sueño americano. William, hay varias cosas que yo veo. Tú llegas aquí, ¿qué edad tenías cuando llegas a los Estados Unidos? Tenía 18 años. Y vienes a trabajar a una empresa donde tú vienes y dices, llegaste ahí y fuiste empleado 4 años. Así es. Pero tú estabas ahí y decías, algún día yo voy a tener mi propia empresa. Claro que sí, sí. Ya tenía los simientes desde Guatemala, por supuesto, siendo campeón, me llevó a tener una disciplina. Eso es muy importante. El hombre fue campeón de pesas allá. ¿Cuánto llegaste a levantar? ¿Cuántas libras? Kilos. Kilos. ¿Cuántos kilos llegaste a levantar? En squat quiere decir sentadilla, eso fueron 700 libras, 700 kilos, perdón. ¿Tú llegaste a levantar 700 kilos? Sí, muy joven. Oh my goodness. Sí. Este hombre, y fuiste campeón nacional en Guatemala. Fui campeón nacional, así es. Y gracias a eso, Ostras. en este país tenía una disciplina muy correcta y me llevó a obtener lo que tengo hoy en día. Ok, de acuerdo, pero me llama la atención, Arnoldo, porque la gente llega a una empresa y da gracias a Dios y dice en la iglesia, hermanos, conseguí un trabajo, gloria al Señor, voy a poder diezmar y ya tengo un trabajo, y se queda los 30 años en el trabajo, ¿verdad? Hasta que se jubila. Este hombre llega y dice, ok, yo estoy aquí, doy gracias a Dios por mi trabajo, pero un día yo voy a ser empresario, y tiene su empresa. Pero ¿qué otras cosas que yo veo que tú hiciste es que estudiaste? Estudiaste el negocio. ¿Cómo estudiaste el tema de las plantas, William? Las plantas, todos sabemos que las plantas adquieren muchos hongos, hongos, muchos mosquitos. Ya. Entonces hay que estudiar por medio de la agricultura para fumigación. Ok. Y esa es una licencia requerida por el Estado O de la sea, tú Florida. fuiste sacando las licencias Así para es. eso. ¿Cuántas Así es. licencias tienes? 2. Dos licencias. No hay tanto requerimiento porque es la agricultura. Ok, de pero acuerdo. sí se sacaron las Y licencias. para sacar una licencia, ¿cuánto tenías que estudiar? Aproximadamente 2-3 años Para cada licencia. para cada licencia. Ok, sí. tienes 2 licencias, o sea que estudiaste el tema alrededor de unos 6 años. Sí, aproximadamente. ¿Y en qué momento de tu vida decides dejar de ser un empleado y convertirte en un empresario? Cuando vi que podía lograr hacerlo. O sea, ¿tú creíste en ti mismo? Sí. ¿Alguien te Sí. dijo o tú creíste en ti mismo? No, lo que pasó fue que yo era el que estaba levantando la compañía donde trabajaba. Ah, eras tú el que Era estaba la pieza la importante. pieza clave. Entonces dije yo, no, yo lo voy a hacer, lo voy a realizar porque yo lo puedo hacer. Lancé y me fui. Y lo logré. Empecé y vi que era bueno. Vi que era bueno y entonces pues ahí empecé un negocio, luego realicé otro, luego otro. Y cuando conocí al Señor se empezaron a regalar casas, construir templos, diezmaba. O sea, vi la cosa tan amplia y me empezaba a fluir el dinero. Increíble. Ok, ¿y qué pasa con el tema del inglés, William? ¿Tú estudiaste? Sí, yo estudié inglés, ¿cómo no? Ok. Yo estudié inglés. Ok, o sea que te defiendes con el inglés. Sí, ahí estamos. ¿Y Ya cuando me viniste aquí, habías terminado la secundaria en Guatemala? En realidad estudié la secundaria y me faltó un grado. Es decir, la estudié ¿Pero viniste aquí? y aquí lo que me puse a estudiar, sí, estudié en Georgia. ¿Y sacaste tu GED entonces? Sí, en el Carnation School, que es cristiano. Ok, muy bien. O sea, estamos hablando de que una persona tiene que venir con una mentalidad diferente, tiene que aprender inglés, tiene que estudiar en lo que él cree que puede desempeñarse. Estamos dando algunos tips a las personas que nos están escuchando, que son muy importantes en el tema de alcanzar el sueño americano. Ok, de acuerdo, tú haces eso. Digámosle a la gente, ¿qué estás estudiando tú ahora? Hoy en día estoy estudiando para una licenciatura ¿En qué, William? en teología. Ostras, o sea que este hombre viene de levantador de pesas para ser un licenciado en teología. ¿Y cuándo vas a leer? ¿Sobre qué estás escribiendo la tesis? Digámosle a Iberoamérica sobre qué la estás escribiendo. Bueno, pienso escribir, o lo estoy haciendo hoy en día, sobre la inmigración. Sobre el tema de Vi la crueldad que hay a nuestro alrededor y estoy escribiendo eso. Vamos a defender esa tesis y esperamos escribir un libro. Interesante. Ok, muy bien, pues este hombre vino aquí, sabe, y evidentemente hemos dejado claro aquí que el tema de tener al Señor en el centro de la vida es clave para poder llevar a cabo un sueño de esta naturaleza, ¿no es cierto, William? Sí, sí, el Señor
es la base. Yo le recomendaría a las personas que para llegar a obtener algo es recomendable dedicarse al Señor, probarlo, no tocarlo, probarlo. Ya. Entonces, ahí es donde el Señor los va a bendecir. Ok, perfecto, William. Yo te agradezco. Y para terminar, Pastor Arnoldo García, ¿qué comentario le merece todo este testimonio de William de la Cruz? Porque estamos hablando de cómo alcanzar el sueño americano y aquí tenemos a un hombre que lo ha alcanzado. Veo tres cosas. Ok, veamos. Uno, primero, Cristo el centro de la vida. Ok, de acuerdo. Segundo, disciplina. Disciplina. Tercero, estudio. Estudio. Que mucha gente que viene a este país buscando el sueño americano se olvida de esas tres cosas. Claro. Incluso hay muchos que ya vienen con Cristo en su corazón y aquí se olvidan y se dedican a trabajar y no alcanzan ninguna de las cosas que ellos quieren alcanzar. Pero teniendo a Cristo como el centro de la vida, teniendo disciplina, que es indispensable para alcanzar los objetivos, y el estudio, Se logra cualquier cosa. El estudio es básico en este país. Muy bien. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado de cómo alcanzar el sueño americano y ha quedado suficientemente claro. Hay personas que nos están viendo en América Latina y otras en los Estados Unidos. Es posible, es válido, es justo, pero hay que saber hacer estas cosas. Aquí tenemos un ejemplo vivo. Hemos hablado acerca de eso. Y queremos decirle que Cristo Jesús en el centro de la vida de un ser humano es clave y fundamental. Y que a veces es válido y justo que nosotros tratemos de hacer las cosas, de venir a este país. Y digo eso porque algunas ocasiones dejando una familia en América Latina no sea lo más correcto. Pensemos en todo esto, que Dios nos ayude a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.